¿Qué pasaría si te dijera que uno de los programas más queridos de la historia de la televisión latinoamericana estuvo a punto de no existir? Que detrás de las risas, los golpes y las travesuras del barrio más famoso del mundo, se escondían secretos tan impactantes que podrían haber cambiado todo. El Chavo del Ocho no fue solo un programa de televisión, fue un fenómeno cultural que atravesó fronteras, idiomas y generaciones. Desde 1971, millones de personas en toda América Latina crecieron viendo las aventuras de un niño humilde que vivía en un barril. Pero lo que no sabías es que detrás de esa pantalla había historias tan extrañas y fascinantes que te harán ver el programa con otros ojos. Hoy te voy a contar 16 datos que probablemente nunca escuchaste sobre el Chavo del Ocho. Datos que revelan el lado oscuro, los conflictos y las decisiones que casi destruyen el legado de Roberto Gómez Bolaños. Dato 16. Carlos Villagrán audicionó para otro personaje. Hoy es imposible imaginar a alguien más interpretando a Kiko, pero la verdad es que Carlos Villagrán nunca audicionó para ese papel. Chespirito lo buscaba para un personaje secundario sin peso en la historia. Villagrán llegó nervioso, sin saber qué esperar. Pero cuando comenzó a improvisar con esa voz chillona y ese gesto de niño mimado, algo hizo clic. La sala quedó en silencio. Chespirito supo que había encontrado oro puro. Villagrán no solo consiguió el papel, creó un personaje icónico. Lo más sorprendente es que confesó estar imitando a un primo suyo insoportablemente consentido. Ese primo nunca supo que se convirtió en la inspiración de uno de los personajes más reconocidos de la televisión. Dato 15. Florinda Mesa casi rechaza el papel de Doña Florinda. Antes de convertirse en la mamá de Kiko, Florinda Mesa ya era una actriz establecida. Cuando le ofrecieron el papel, ella dudó. Tenía otros proyectos y le preocupaba quedar encasillada. El personaje no le parecía interesante. Era solo la mamá del niño rico. Pero Chespirito insistió. Finalmente, Mesa aceptó con una condición. Quería libertad creativa. Y fue entonces cuando comenzó a construir esos gestos, esa forma de hablar tan particular, esa hipocresía disfrazada de elegancia que hizo de Doña Florinda un ícono. Años después, confesó que casi comete el error más grande de su carrera. Dato 14. Ramón Valdés odiaba el sombrero de Don Ramón. El sombrero de Don Ramón era esencial, pero Ramón Valdés lo detestaba. Era viejo, incómodo y olía terrible. Durante las grabaciones bajo las luces calientes, Valdés sudaba profusamente y el sombrero se volvía insoportable. Pidió cambiarlo varias veces, pero Chespirito se negó rotundamente. Según él, ese sombrero tenía personalidad. Valdés no tuvo más opción que aguantar. Para vengarse sutilmente, comenzó a quitárselo en cada oportunidad entre tomas. El equipo se acostumbró a verlo lanzar el sombrero al suelo con frustración apenas el director gritaba: ¡corten! Dato 13. El barril del Chavo era claustrofóbico y peligroso. El icónico barril no era tan encantador como parecía. Era estrecho, incómodo y peligroso. Chespirito pasó horas metido ahí y en más de una ocasión quedó atorado. El equipo tuvo que ayudarlo a salir jalándolo de los brazos. El barril no tenía ventilación adecuada, lo que hacía que el aire se volviera sofocante. Chespirito confesó años después que había momentos en los que sentía que se iba a desmayar dentro del barril, pero nunca se quejó porque no quería preocupar al equipo. Ese barril que todos asociamos con la infancia feliz del Chavo era en realidad una trampa incómoda y sofocante, que puso en riesgo la salud del actor principal en múltiples ocasiones durante la filmación del programa. Dato 12. María Antonieta de las Nieves mintió sobre su edad. Cuando María Antonieta audicionó para La Chilindrina, ya tenía 21 años. Chespirito buscaba a alguien que pareciera una niña de manera convincente. Aunque tenía estatura baja, sabía que su edad real sería un obstáculo. Durante el casting, cuando le preguntaron cuántos años tenía,
restó varios años a su edad verdadera. Nadie sospechó nada. Su actuación fue tan natural que Chespirito quedó convencido. Años después, cuando el programa ya era un éxito, María Antonieta confesó la verdad. La Chilindrina ya era uno de los personajes más queridos. Chespirito se rió al enterarse y admitió que probablemente no la habría contratado si hubiera sabido su edad real. Dato 11. Edgar Vivar sufrió un accidente que casi lo deja paralizado. Durante una grabación, Edgar Vivar, quien interpretaba al señor Barriga, sufrió un accidente que pudo terminar en tragedia. En una escena donde don Ramón debía empujarlo, la coordinación falló y Vivar cayó incorrectamente, golpeándose la espalda contra una pared del set. El dolor fue inmediato e insoportable. Vivar quedó tendido, incapaz de moverse. El equipo entró en pánico. Lo trasladaron al hospital de inmediato. Los médicos dijeron que había tenido suerte, que unos centímetros más y el golpe podría haberle dañado la columna permanentemente. Vivar pasó semanas en reposo. Cuando regresó al set, todos lo recibieron con aplausos y lágrimas. Chespirito implementó nuevas medidas de seguridad desde ese día. Dato 10. Chespirito escribía los guiones en servilletas de restaurantes. Roberto Gómez Bolaños era un genio creativo pero caótico en su proceso de escritura. No tenía un método tradicional. Las mejores ideas le llegaban en los momentos más inesperados. Durante una comida, en un café, en medio de una conversación. Cuando eso sucedía, sacaba lo primero a la mano, generalmente una servilleta de papel, y comenzaba a escribir frenéticamente. Garabateaba diálogos completos, ideas para escenas, chistes. El problema era que esas servilletas se perdían, se manchaban o se tiraban por accidente. En más de una ocasión, Chespirito llegó desesperado al estudio buscando una servilleta específica donde había escrito un guión completo. Su equipo aprendió a guardar todas las servilletas con su letra. Algunas se convirtieron en episodios legendarios. Dato 9. Hubo un capítulo censurado que nunca volvió a transmitirse. Existe un episodio de El Chavo del Ocho que fue transmitido una sola vez y luego desapareció para siempre. El capítulo tocaba un tema considerado demasiado controversial para la época. Aunque en su momento pasó desapercibido, semanas después comenzaron a llegar quejas de grupos conservadores. Televisión exigió que el episodio fuera retirado permanentemente. Chespirito intentó defender su trabajo, argumentando que el episodio tenía un mensaje importante y que la censura era injusta. Pero la decisión ya estaba tomada. Hoy en día, ese episodio es considerado el Santo Grial, perdido del Chavo del Ocho. Existen rumores de que algún coleccionista tiene una copia en VHS, pero nunca se ha confirmado. Chespirito se llevó a la tumba el contenido exacto de ese episodio censurado, negándose a hablar de él en entrevistas posteriores. La leyenda del episodio perdido sigue viva entre los fans más acérrimos del programa. Dato 8. El verdadero nombre del Chavo nunca se reveló por una razón escalofriante. Durante décadas, los fans se preguntaron cuál era el verdadero nombre del Chavo. ¿Por qué nunca lo mencionaban? La respuesta es más oscura de lo que imaginas. Chespirito confesó que la decisión fue completamente intencional. Quería que el Chavo representara a todos los niños abandonados, a todos los huérfanos, a todos los invisibles. Darle un nombre específico hubiera limitado esa universalidad. Pero hay algo más perturbador. Chespirito reveló que el Chavo estaba basado en niños reales, que él veía en las calles de la Ciudad de México durante su juventud. Niños que vivían en cajas de cartón, en barriles, en las esquinas. Niños cuyos nombres nadie sabía porque nadie preguntaba. Esos niños eran invisibles. Y Chespirito quiso honrar esa dura realidad manteniendo al Chavo sin nombre. Dato 7. Los actores grababan hasta 16 horas seguidas sin descanso. Detrás de las risas en pantalla, había un equipo completamente agotado. Las condiciones de trabajo en los primeros años eran brutales. Los actores llegaban al estudio a las 6 de la mañana
y no salían hasta pasada la medianoche. Grababan episodio tras episodio sin pausas prolongadas. Las luces del estudio eran intensas y calientes. María Antonieta de las Nieves confesó que en varias ocasiones se desmayó por deshidratación. Ramón Valdés desarrolló problemas de espalda por las largas horas de pie y las caídas constantes. Chespirito mismo sufría dolores de cabeza crónicos debido al estrés, pero nadie se quejaba abiertamente. Todos sabían que el éxito dependía de su dedicación absoluta. Años después, los actores admitieron que aquellos primeros años fueron los más duros de sus carreras. Dato 6. Chespirito y Florinda Meza mantuvieron su romance en secreto durante años. Mientras millones veían el programa sin sospechar nada, detrás de cámaras se desarrollaba una historia de amor clandestina. Chespirito estaba casado cuando comenzó su relación con Florinda Meza. Ambos sabían que si la verdad salía a la luz, podría destruir el programa entero. Así que mantuvieron su romance en el más absoluto secreto. Se reunían a escondidas, evitaban cualquier muestra de afecto en público y actuaban como simples compañeros de trabajo. Pero algunos comenzaron a sospechar. Los gestos sutiles, las miradas prolongadas, la química innegable. Florinda confesó años después que vivir ese secreto fue emocionalmente devastador. Amaba a Chespirito profundamente, pero la culpa y el miedo constante la consumían. Cuando Chespirito se divorció, muchos fans reaccionaron con furia. Dato 5. Un incendio casi destruye todos. Los sets originales. Una madrugada de 1975, un cortocircuito en el estudio provocó un incendio que estuvo a punto de borrar para siempre el legado del Chavo. Las llamas consumieron parte del área de utilería y estuvieron peligrosamente cerca de alcanzar los sets principales. Los bomberos llegaron justo a tiempo para controlar el fuego, pero el daño ya estaba hecho. Varias piezas de vestuario originales se perdieron, incluyendo algunos trajes icónicos. Chespirito llegó al estudio esa misma madrugada y se quedó paralizado viendo los escombros humeantes. Por un momento pensó que todo había terminado, que años de trabajo se habían convertido en cenizas, pero el equipo se unió para reconstruir todo desde cero. Dato 4. Rubén Aguirre era el único con educación universitaria, y eso causó tensiones. Rubén Aguirre, quien interpretaba al profesor Girafales, era ingeniero civil egresado de la UNAM. Era el único miembro del elenco con título universitario. Aunque nunca presumió, esta diferencia creó tensiones invisibles. Algunos actores sentían que Aguirre los miraba con cierta superioridad. Hubo ocasiones en que Aguirre corregía errores gramaticales en los guiones o sugería cambios. Esto irritaba profundamente a Chespirito, quien sentía que cuestionaba su autoridad como creador. Las discusiones entre ambos se volvieron frecuentes. Aguirre argumentaba desde la lógica. Chespirito defendía la intuición creativa. En varias ocasiones, estas discusiones terminaron con Aguirre saliendo furioso del estudio. Sin embargo, con el tiempo, ambos aprendieron a respetar sus diferencias. Dato 3. Los niños actores sufrían bullying en sus escuelas por culpa del programa. Mientras millones de niños adoraban a la Chilindrina, otros niños actores que aparecían ocasionalmente sufrían acoso despiadado en sus escuelas. Los compañeros los molestaban, los imitaban de manera cruel, los excluían. Algunos llegaban a casa llorando, rogándoles a sus padres que los sacaran del programa. Hubo casos de niños que desarrollaron ansiedad y problemas de autoestima. Los productores intentaron intervenir, hablando con las escuelas y los padres, pero el problema persistía. Era la cruel ironía del éxito. El programa que traía alegría a millones causaba dolor a quienes lo hacían posible. María Antonieta recordó cómo una niña tuvo que cambiar de escuela 3 veces porque el acoso no se detenía. Esta es una de las caras más oscuras del fenómeno del Chavo del Ocho. Dato 2. Chespirito rechazó ofertas millonarias de Hollywood. En el apogeo del éxito, productores de Hollywood se acercaron a Chespirito con ofertas que habrían cambiado su vida. Querían hacer una versión estadounidense del programa, con un presupuesto enorme,
y distribución internacional garantizada. Le ofrecieron cantidades de dinero que nunca había imaginado. Pero él rechazó cada oferta sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué? Porque tenía miedo de perder el control creativo de su obra. Sabía que Hollywood cambiaría la esencia del programa, que borrarían todo lo que hacía al Chavo auténticamente mexicano y latinoamericano. Chespirito prefirió mantener su independencia creativa antes que vender su alma por dinero. Esta decisión le costó cara económicamente, pero le permitió preservar su legado artístico intacto. Años después, confesó que nunca se arrepintió. Dato 1. El último episodio se grabó en medio de lágrimas y despedidas desgarradoras. Cuando llegó el momento de grabar el último episodio de El Chavo del Ocho en 1980, nadie estaba preparado emocionalmente. El elenco sabía que era el final de una era. Ese día el estudio estaba cargado de una tristeza palpable. Durante las tomas, varios actores rompieron en llanto. Chespirito intentó mantener la compostura, pero incluso él se quebró al final. Después de grabar la última escena, todos se abrazaron en silencio. Fue el cierre de un capítulo que marcó sus vidas para siempre. El Chavo del Ocho no fue solo un programa. Fue un pedazo de historia que nació del sacrificio, la pasión y el amor de un grupo de personas que cambiaron la televisión latinoamericana. Y aunque el programa terminó, su legado sigue vivo en cada persona que creció viendo esas aventuras en la vecindad. Eso, nadie podrá borrarlo jamás. Si te gustó conocer estos datos, comparte este video y suscríbete. La historia del Chavo del Ocho merece ser recordada tal como fue. Imperfecta, humana y eternamente inolvidable.